Yo quisiera que juntos podamos meditar un pasaje y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6. Ustedes saben que el creyente vive en una constante guerra. No hay tiempo de descanso aquí. A veces la guerra parece más cruda, a veces no tanto, pero siempre es guerra. Nunca dejamos de batallar. Y el apóstol Pablo va a escribir esta carta a la iglesia de la ciudad de Efesos. Y después de escribirle sobre ciertas cosas que es muy edificante para la iglesia, en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, como diciendo, bueno, vamos a dar una vuelta de página ahora. Estuvimos hablando de todo esto, pero quiero hablarles de otra cosa que va a ser muy útil para ustedes. Y de eso yo quiero compartirle en esta mañana. Porque él va a hablar de tres cosas fundamentales y una de esas tiene que ver con el soldado que tiene que estar vestido con toda la armadura. Pero también va a hablar del enemigo. Por eso dice versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo voy a dejar ese versículo para después poder hablar a lo último. Pero versículo 11 comienza hablando de la armadura y me insta a vestirme. No es una opción del creyente estar vestido para la batalla. Aparte de ser una necesidad, es un mandamiento de Dios. Y me está diciendo que me tengo que vestir con toda la armadura de Dios. ¿Y con qué propósito? Versículo 11 dice, con el propósito de que podamos estar firme, es decir, yo tengo que estar vestido sin que nada me falte de la armadura de Dios para ser capaz de ¿qué? De estar en pie, de estar parado, y resalto la palabra firme, de estar contra las artimañas o las acechanzas de aquel astuto, las acechanzas del diablo, es decir, del mentiroso y del padre de mentira. Lo que la palabra nos está diciendo es que necesitamos revestirnos de lo que Dios nos da para que podamos pararnos y estar de pie contra aquel que con sus astucias, con sus mentiras, con sus amenazas, con sus calumnias, quiere de alguna manera venir a corrernos de la posición en la que estamos. Es decir, sacarnos del lugar donde Dios nos ha posicionado. Así que, mi querido hermano, este es un buen tiempo para que nada de la armadura nos falte. Yo no voy a hablar de la armadura en esta mañana, pero usted puede sí escudriñar y ver y leer cada una de los componentes de esta armadura. Armadura que nos va a asegurar, por ejemplo, tener un corazón cuidado, con su pectoral ahí, con el pecho guardado, como bien dice, con la coraza, ¿no? Ahí. Armadura que me va a enseñar y me va a dar la dirección y a hacer caminar seguro con las sandalias. Un soldado no podía andar así descalzo, sino que tenía que tener sus pies firmes y seguros. La espada fundamental. No solamente la espada, sino también el escudo. Es decir, todos los recursos que un soldado necesitaba, salvo la lanza que no se encuentra aquí. Y le digo esto solamente para que entienda, porque acá no se trata de ganarle al enemigo. El enemigo ya está vencido, no sé si me entiende. No necesitamos lanza. Lo que necesitamos es estar firme donde Dios nos puso. Y Él lo que va a querer es venir a sacarnos del lugar donde Dios nos puso. Nosotros no estamos para ganarle al enemigo. Ya el enemigo fue vencido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él ya está vencido.
y nos posicionó en el lugar de victoria. Y Él lo que quiere es sacarnos del lugar de la victoria. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es resistir en el lugar. Muchas veces lo que queremos es ganarle al enemigo. Mire, el enemigo nunca va, porque él es un mal perdedor. Satanás es un mal perdedor. Él nunca reconoce una derrota. Y se lo humilló en la cruz del Calvario. Se lo despojó en la cruz del Calvario. Se lo exhibió en la cruz del Calvario. Y él sigue empecinado en creer que todavía puede vencer. Por eso la necesidad de esta armadura. Pero mire, versículo 12 me va a decir el por qué. Primero me dice que me vista y después me dice por qué tengo que estar. Me va a explicar el por qué. ¿Y por qué tenemos que estar vestidos o revestidos de esta armadura? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha es literalmente cuerpo a cuerpo. Y es contra un ejército organizado. Con un ejército de demonios, donde hay gobernadores, donde hay huestes espirituales que pretenden ejercer autoridad sobre nosotros. Nosotros que hemos sido, mire, presta atención. Si usted está anotando, anote esto. Usted ha sido elegido. Usted ha sido llamado y usted ha sido posicionado. Y estos se atreven a querer ejercer autoridad sobre los elegidos, los llamados y los posicionados. Pero nunca van a desistir de lo que ellos pretenden hacer. Y encima nos llevan a luchar no en lugares terrenales, sino la lucha la plantean en los lugares celestiales. Ahora, es difícil para un creyente no pelear en lo terrenal, porque nosotros nos movemos en el terrenal, nosotros nos movemos por lo que vemos, pero tener un amigo invisible que nos quiere pretender llevar a luchar a una esfera donde parecería que no manejamos, es por eso la necesidad de estar armados. Porque estamos resistiendo a un enemigo que quiere ejercer autoridad sobre la iglesia de Dios, que quiere ejercer autoridad sobre los hijos de Dios. Y necesitamos, es una necesidad, pero también es un mandamiento. Y los mandamientos no se escudriñan, mi hermano. Si usted hizo el servicio militar y no sé, tal vez algunos, muchos aquí hicieron el servicio militar y venía un cabo, ¿no? Y lo agarraba ahí al soldadito raso y le decía, venga acá, hágame 20 saltos de rana. Usted no le decía, a ver, yo voy a escudriñar qué es lo que quiso decir este hombre. Yo voy a ver, porque hay algo escondido en esa palabra. No, mi hermano, era una orden, era un mandamiento. Y los mandamientos no se estudian, no se escudriñan. Si Dios dice, hacelo, hacelo. Después, si querés, estudialo. No hay problema, yo soy maestro, lo mío es enseñar. Si Dios dice, hacelo, hacelo. Si Dios dice, no lo hagas, no lo hagas. Y acá dice, tenés que estar revestido porque estamos en una guerra. Y hoy más que nunca, mi hermano. Hoy más que nunca. Porque el enemigo pretende ejercer sobre nosotros su autoridad. Por eso dice, versículo 13, por esto, por tanto, por esto, tomen toda la armadura de Dios, toda, sin que les falte nada. ¿Con qué propósito? Si usted lee un para en la Biblia es propósito siempre. Para es propósito.
tomen toda la armadura de Dios con el propósito de que ustedes puedan resistir, es decir, puedan ponerse y permanecer de pie cara a cara. Eso es lo que significa cara a cara en los lugares celestiales contra el enemigo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios con el propósito de que ustedes puedan resistir, puedan estar cara a cara, de pie en el día malo. Y habiendo concluido, habiendo hecho todo, habiendo acabado todo, ¿qué dice? Permanezcan de pie. Después de la batalla, ¿recuerdan? Creo que era después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, firmes. No importa con qué herramientas, con qué armas venga el enemigo, nosotros como iglesia debemos reconocer, mi hermano, debemos reconocer que hemos bajado de los niveles espirituales, sobrenaturales y celestiales a los niveles naturales, racionales y lógicos. Y pretendemos batallar desde ese plano contra el enemigo. Hemos abandonado los lugares sobrenaturales. La iglesia no se maneja en los espacios naturales. Se maneja ni tampoco en lo ordinario. Se maneja en el plano sobrenatural, ni siquiera lógico. Porque no es lógico abrir el mar con un palo seco. No es lógico, mi hermano, eso. No entra en la matemática que 5.000 coman con tan poco alimento. No entra en la matemática. Es imposible que una persona de 4 días pueda resucitar. Ya su cuerpo empezó a pudrirse. Pero la iglesia nunca se movió en los lugares naturales, terrenales. Siempre determinó en los lugares espirituales. Y el enemigo ha querido tomar el espacio espiritual y colocar a la iglesia en los espacios naturales para que vive ahí, para que disfrute ahí, para que se manifieste ahí. Él no tiene problema con que nosotros cantemos corito. Y no digo que esté mal cantar corito, espero que me entiendan. Él tampoco tiene problema con que nosotros nos reunamos a orar. Pero una iglesia verdaderamente adoradora, que vive en plena, íntima e intensa comunión con Dios, es una iglesia que no vive en lo natural, no vive manifestándose en la lógica y en la matemática, sino que vive destruyendo fortalezas y destruyendo todo lo que se levante en contra del Evangelio de Dios. Por eso Dios dice, vístanse para esta guerra, como es necesario vestirse. Y no solamente dice eso. Versículo 14. Estad, pues, ¿qué dice? Firmes, firmes, de pie, ceñidos vuestros lomos. Por eso, el mensaje acá parecería que es de la armadura o del enemigo. Pero acá no. Hay 3 veces que se repite la palabra firme. Si ustedes lo ven en el versículo 11, dice, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra el enemigo. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Versículo 14, estén pues firmes. Lo que Pablo está diciendo, en la guerra se está de pie y firme. Por eso, en esta batalla no sirven las capacidades naturales, no sirven, no dan resultados las capacidades naturales.
No, yo soy esto, yo soy el otro, yo estudié aquello, yo tengo esta fuerza, yo tengo este oficio. No sirve. No digo que sean malos, pero para esta guerra no sirven. Las capacidades humanas no sirven. Las capacidades materiales no sirven. Las intelectuales no sirven. Las económicas no sirven. Lo único que sirve es lo que Dios nos ha dado. Por eso yo no voy a hablar de la armadura. Tampoco voy a hablar del enemigo. Yo hoy quiero hablar del soldado. Porque aquí hay tres cosas. Aquí hay un enemigo, aquí hay una armadura, pero fundamentalmente aquí lo que hay es un soldado. Y muchas veces prestamos mucha atención a la armadura y prestamos mucha atención al enemigo, pero nos olvidamos del soldado. ¿Sabe cuál es el problema? Que la espada es muy buena, pero si yo tengo al soldado destruido, ¿cómo hago para que me levante la espada? El escudo de la fe es fundamental porque el escudo de la fe hace que ninguno de los dardos del enemigo venga sobre mí. Pero ¿cómo hago si lo tengo al soldado decaído, mal? Yo vengo a traerte en esta mañana una palabra de Dios a vos, que sos un soldado de Dios. ¿Sabías que sos un soldado de Dios? Y como soldados que somos, necesitamos estar bien. Por eso vuelvo al versículo 10. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjenmelo parafrasearlo para que lo entendamos. El apóstol o el Espíritu Santo nos está diciendo: estén siendo siempre hechos poderosos en el Señor, con la potencia y el vigor que da su fuerza. ¿Entendió? Estén siendo siempre, en cada momento de la batalla, siempre, estén siendo, es continuo esto, es un presente y es continuo. Estén siempre siendo hechos, ¿cómo? Poderosos. ¿En qué? En la posición en la que estoy, en el Señor. ¿Y qué es lo que voy a manifestar? ¿Cómo me muevo? Me muevo en la potencia, en el vigor, no de mi fuerza, no de mi conocimiento, no de mis capacidades, sino en el vigor de su fuerza. Por eso el problema nunca está en la armadura. El problema no está en la palabra. El problema no está en la fe. El problema no está en la justicia. El problema no está en el evangelio. El problema nunca está en el enemigo. ¿El enemigo cómo está? No está en él el problema. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el soldado. Que nos desanimamos, hermano. Que nos decaemos. Por eso el apóstol dice: yo temo que así como Eva fue engañada por aquella vieja serpiente, vuestra manera de pensar sean extraviadas de la sincera fidelidad que tienen a Cristo. Yo temo, dice el apóstol, porque en los momentos de presión, en los momentos de lucha, en los momentos de batalla, en el día malo, es cuando necesitamos el soldado firme, fuerte, robusto. Yo quiero hablar de tres cosas. Ahora vamos a empezar a ver un poquitito sobre el soldado, que tiene que ver con el mensaje. Quiero que veamos tres cosas que nunca deben estar en un soldado. Es decir,
Son cosas que, no, decir, pero hay opción, podrá, no. Dios dice no. Dios dice no. No es algo que, Dios dice no. Esto no tiene que estar en mi vida. Esto no tiene que estar en tu vida. Una de las cosas es el temor. Un soldado nunca debe tener temor en la batalla. Porque constantemente el temor va a venir para desafiarnos y para intentar abortar todo lo que provenga de Dios. Nos va a sabotear en la batalla. Internamente, internamente. El temor, mire hermano, el miedo no es de Dios. Vino como consecuencia del pecado. El hombre nunca tuvo miedo. La primera vez que tuvo esta sensación, este sentimiento, o llámelo como quiera, fue después que pecó. Porque lo que hace el temor, precisamente, es condicionar nuestros pensamientos. El temor nos condiciona tu manera de pensar. Vos cuando estás temeroso, es porque la presión, el peligro que te está abordando, que viene hacia ti, te está desestabilizando. Entonces comenzá a flaquear. ¿Y comenzá a flaquear en qué? Primeramente, en tu inseguridad. Ya estás inseguro, ya no te sentís seguro. El peligro te estableció en lo inseguro y comenzás a pensar de manera distinta. Miren hermano, tenemos para hacer dulce de leche con los ejemplos en la Biblia. Cómo el miedo le cambió la manera de pensar. Por eso Dios no dice, bueno, fíjense, traten de no tener miedo, hagan lo que puedan, traten de... No. Dice, no temáis. No es opción, no se estudia esto, mi hermano. No veamos si es un... No. Dice, no temáis. Entonces, mi querido hermano, esto así de sencillo. Cuando venga el conflicto, sabés que esto no puede estar en nuestra vida. ¿Qué es lo que puede estar? El temor. No temas. No temas. Porque vamos a quedar secuestrados en la angustia. Porque el temor nos paraliza. El temor trae angustia, mi hermano. ¿Estamos? En un soldado, ¿qué es lo que no hay? Temor. Pero no solamente en un soldado no hay temor. En un soldado no hay desaliento. Un soldado no puede desalentarse. ¿Vieron ustedes el soldado que estaba acá a mi espalda? No solo le faltaba la armadura, estaba destrozado el tipo. ¿Cómo le digo yo a ese hombre que luche? ¿Cómo le digo a ese hombre que pelee? ¿Cómo le digo que se mantenga en pie? Y hoy muchos de nosotros podemos estar así. Y no lo estamos juzgando, no estoy juzgando, hermano. Estoy diciendo que no podemos estar así. Tenemos que determinarnos y tomar una decisión. Porque somos soldados. Y el soldado está preparado para la lucha. El soldado está adiestrado para la lucha. Por eso Dios dice, no desmayes, no desmayes. Recuerdan, no temas, pero también me dice, no desmayes. No permitas que el desánimo te debilite, no des lugar a eso. El desánimo es una de las estrategias más efectivas que Satanás tiene, mi hermano. ¿Cómo viene el desánimo? Tiene tantos caminos para llegar a nosotros. Como camino tiene Romas. Las frustraciones. El pelear siempre por algo y nunca llegar a tenerlo, a conquistarlo,
y vos tal vez estás peleando por tu casa, por tu familia, por tu hogar, por tu chico, y nunca, y parece como que nunca viene, ¿no? Y encima vienen acá y te cuentan testimonio y te dice, Dios hizo eso, y vos decís, ¿cuándo? Un centro, Señor, para este lado. Y vienen las frustraciones, y acompañado con las frustraciones, viene el desánimo. Las presiones constantes. ¿Vieron cuando ahí está constantemente? Nunca afloja, nunca. Y uno dice, Señor, dame un Elín. Espero que me entiendan. Dame, porque vengo de la esclavitud, vengo de un lugar amargo. Dame un Elín, dame un lugar de descanso. Son presiones tras presiones, tras presiones, tras presiones. Y viene el desánimo. Y a veces como que aquello que Dios nos prometió es algo ilusorio, como dijo Jeremías. Fuiste para mí algo ilusorio. También las promesas de Dios están bien, pero para leerla en la Biblia, porque aparentemente no me cae una a mí, ¿eh? Y viene el desánimo. ¿Sabe qué dice Dios? No desmayéis, sino todo lo contrario, cobrad ánimo. Así como me dice, no temas, también me dice, no desmayes. Y me dice, cobra ánimo, esforzate. Cuando el pueblo no tuvo ánimo, también tenemos ejemplos, hermanos, no podemos detenernos en ningún ejemplo. Pero cuando el pueblo perdió su ánimo, dejaron de hacer. Y no solamente no tenemos que tener desánimo. ¿Recuerdan? No temor, no desánimo. 3, no incredulidad. Es imposible pretender caminar en los lugares sobrenaturales de manera racional. Perdóneme, yo no estoy diciendo que la fe va en contra de la razón. Yo lo que estoy diciendo es que mi razón tiene que acomodarse a mi fe, porque con el corazón se cree. Mi fe siempre va a cuestionar lo que mi corazón cree. Entonces yo tengo que acomodar mis pensamientos, mis marcos teóricos a la palabra de Dios y abandonarme a ella. Y Dios dice, vamos a cruzar acá, vamos a abrir el mar. Y si Dios dice que vamos a abrir el mar, se abrirá el mar. Pero en cuanto yo pongo una pizca de incredulidad, Jesús siempre le tuvo que reprochar a los discípulos su incredulidad. Y le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús resucitó, las mujeres le fueron a avisar a los discípulos corrieron. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrodillaron y adoraron a Dios? No, empezaron a ver cómo es esto. Y uno se quedó afuera, medio como que ni siquiera de afuera quiso investigar. Y el otro no, era un investigador más exhaustivo. Entró adentro y empezó a investigar con todo su sentido. Che, parece que sí, mira acá está el... Está. Bienaventurado el que no vio, el que no investigó, sino el que creyó, el que no fue incrédulo. ¿Estamos conmigo? No temor, no desánimo, no incredulidad. Rápido, 3 cosas que siempre deben estar en un soldado. Fe. No me puedo detener. Fe. Es decir, una confianza total en lo que Dios ha dicho. Fe. Fe es certeza, es seguridad, es convicción, es conocimiento intelectual que se apropia de las verdades divinas. Es la apropiación de las promesas de Dios. Es el vivir conforme a como Dios habló.
Fe. Cosas que siempre deben estar en un soldado. Fe. Oración. Porque la oración es la comunión íntima con Dios. Un soldado tiene que estar en plena comunión con su comandante en jefe, con su superior. Intensa. Es el recurso que da aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Fe, manifestación de la dependencia de Dios. Jesús, mientras más presión tenía, mientras más angustia venía sobre su vida, Él oraba más intensamente. Tercera cosa que un soldado debe tener: paciencia, es decir, resistencia, perseverancia en la lucha. El soldado no abandona en medio de la lucha. El soldado no abandona. No somos desertores, somos luchadores. Es necesaria la paciencia para poder obtener la herencia de Dios. Dice que es necesaria, dice la Biblia. 3 cosas que sí hay que tener: fe, ¿recuerdan? Oración, comunión íntima y paciencia. Quiero concluir hablando de las 3 cosas que siempre van a estar. 3 cosas que no deben estar, ya la vimos. 3 cosas que sí deben estar, ya la vimos. Ahora vamos a hablar de 3 cosas que siempre van a estar. Siempre van a estar en medio de la lucha. Que el soldado siempre lo va a tener. Es su presencia. Él nunca nos va a abandonar en la lucha. Él siempre va a estar con nosotros en medio de la lucha. ¿Y sabe qué? No va a estar como un observador. La Biblia dice que Él lucha por nosotros. Él lucha por nosotros. Por eso dice: estad quietos y ved la salvación. Estad quieto. Y usted dice: ¿me tengo que sentar? No. Lo que está diciendo es: con plena seguridad y confianza en tu interior, porque Él pelea por ti. Llegó un momento que Moisés ya no daba más, hermano. Mire que era un hombre manso como ningún otro. Un hombre que había sido formado, 120 años vivió Moisés, pasó por 3 etapas de 40, cada una formación mejor que otra. Pasó por las mejores escuelas, pasó por las mejores cátedras, y después Dios lo llevó para confirmarlo al ministerio, al desierto. Es decir, pasó por las aulas y pasó por la parte práctica. Era un hombre formado, era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, un hombre que sabía, era un estratega, era alguien que podía ser aquel que darle forma a Israel como nación y establecerlo en los principios de Dios. Ese era Moisés. Pero llegó un día que dijo: y estaba mal. Y Dios le pone ayuda. Y él sigue, y sigue, y sigue. Hasta que un día no fue Moisés el que se cansó, fue Dios el que se cansó. Se cansó del pueblo. Y dice: yo no voy a ir más contigo, Moisés. Mira, yo ya te capacité, te formé, te puse gente al lado, tenés ancianos que te ayuden. Este pueblo ya me cansó a mí, dice. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no camino más. ¿Sabe qué es lo que aprendió Moisés? Que el Dios de la zarza era la garantía de su victoria. El Dios, ese Dios que tuvo aquel encuentro
que le dijo, quita los calzados de tus pies porque vas a caminar en lugares santos. Aquel que le dijo, siempre vas a tener que estar encendido como esta zarza está siempre encendida. Aquel que le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que establece pacto y los cumple. Yo soy ese, dice. Ese Dios de la zarza, dice Moisés, yo no doy un paso. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Está bien, vamos a hacer así. Mi presencia irá contigo y te daré. La presencia no solo te da victoria, te da descanso. Yo quiero decirte que muchas veces estamos agobiados porque lo hacemos con nuestras fuerzas y no con su presencia. Practicamos experiencia y no practicamos presencia. Caminamos en nuestra experiencia, en nuestro oficio, en nuestras capacidades, como lo hizo Sansón, por ejemplo, que Dios ya no estaba con él y él ni cuenta se ve, tenía tanta experiencia Sansón. La presencia. 3 cosas que siempre deben estar. El poder de Dios. Los recursos. Por eso dice, sean fortalecidos con el poder de su fuerza. Dios nunca te va a dejar, mira, sos un soldado de Él. Dios nunca te va a dejar tirado en la batalla, nunca te va a dejar tirado. Porque Él da fuerza, da esfuerzo al cansado y multiplica, ¿qué dice? Las fuerzas al que no tiene ninguna. La iglesia se manifiesta en un poder sobrenatural porque nació en ese poder sobrenatural. Punto número 3, o tercera cosa que siempre van a estar, recuerden, siempre va a estar. Su presencia siempre va a estar. Su poder siempre va a estar. Y termino con esto. Su victoria siempre será nuestra. Su victoria. Estas cosas nunca faltarán, nunca faltarán. Por eso yo vengo a animarte en esta mañana, a vos que sos un soldado de Dios, que sos un llamado y un elegido, que te posicionó. Por eso lo que tenés que hacer en el tiempo malo, no andes usando tanta lanza, porque no está la lanza acá. Olvídate de la lanza. Permanecé fiel donde Dios te puso. Resistí al enemigo que te quiere sacar de la victoria. Resistí al enemigo que te quiere sacar del lugar donde Dios te puso. Por eso Él va a venir para que tengas temor, para desalentarte y para nutrir tu incredulidad. Pero yo quiero decirte, ten fe, busca a Dios en todo tiempo. Busca a Dios en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y no desmayes, porque Él está contigo. Él no te dejará ni te desamparará, porque Él te da de su fuerza y porque ya te ha dado la victoria. Vamos a ponernos de pie, así oramos a Dios. Si hay valor y fe, mi hermano. Si hay valor y fe. En la más oscura noche, si hay valor y fe, experimentaremos el poder de Dios. Hoy me vine con el himnario adentro, parece. Pero hay un himno muy lindo que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
que Jesús nos ve. Te hablo a vos, soldado desanimado, desalentado, frustrado, tal vez hasta desvestido. No estás perdido, estás en los brazos de Dios, estás cubierto con el amor de Dios. El enemigo no te podrá hacer daño. No tenemos temor a mal alguno. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. No temeremos en la lucha, en la batalla. No nos dejaremos confundir e influenciar por el enemigo, sino que seremos guerreros y estableceremos bandera y seremos para Dios sus soldados vencedores, y poder sacar del cielo la expresión que dijo: yo estoy orgulloso de ser Dios de Abraham, y que Dios pueda decir: yo soy orgulloso de ser Dios de ser Dios de Juan, de ser Dios de Pedro, de ser Dios de Ana. Yo soy orgulloso porque es un soldado firme que se sostiene. No importa la lucha, no importa la batalla, no importa cómo venga disfrazado el enemigo, Él siempre está resistiendo porque me ha creído y no se ha dejado engañar por el enemigo. Levanta tu mano y oramos a Dios y adoramos al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Delante de tu presencia, oh Dios, delante de ti. Hoy venimos como soldados frágiles y aún a veces hasta más frágiles frente a una lucha intensa, frente a un enemigo que parece desbordarnos, frente a cuestiones que a veces hasta desconocemos. Tal vez venimos delante de ti desanimados, temerosos, hasta incrédulos. Pero hoy, oh Dios, como Ezequías, decimos: es tiempo de angustia, tiempo difícil, tiempo de silicio. Y tal vez estamos por dar luz y no hallamos fuerza en nosotros. Pero hoy delante de ti ponemos nuestra vida para que nos revistas, para que nos fortalezcas, para que limpies nuestra mente de la inmundicia que el enemigo quiere poner, para que traiga vigor en nuestras manos, dirección en nuestros pies. Y habiendo acabado todo, podamos decirte: Señor, gracias. Aquí estamos firmes y vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Anímate, fortalécete en el Señor, busca al Señor. Fortalécete en el Señor en esta mañana. Aliéntese tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza compruebo la pureza de tu